y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Les doy vida eterna y no... La Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Quilicura presenta su programa Fundamentos de la Fe con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta subemisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos 11 de la mañana, culto general. Miércoles 19:30 horas. Viernes, reunión de oración 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan en la 104.7. Este es su programa Fundamentos de la Fe de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios, acá en Quilicura. Mi nombre es César y estoy acá al lado de nuestro pastor Antonio, que en el nombre de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios quería saludarlo por su cumpleaños, pastor. Que tenga un feliz día, ¿cierto? Que el Señor le bendiga enormemente y que se le cumplan todos, pero cada uno de sus deseos, en el nombre de Cristo. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, hermano. Un año más cerca del Señor, ¿no? Amén. Amén. Muy buenas noches a todos los oyentes de la radio que escuchan a través de la radio Locos por Cristo y de los que nos ven por internet. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Amén. Y queremos poner este tiempo delante y nuestras vidas delante del Señor. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tenemos este espacio que podemos transmitir tu palabra, Señor, tu pensar y tu sentir. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús yo ruego una bendición, tu gracia, Señor, para que esta palabra llegue a donde tú quieres que llegue, Señor, a los corazones que tú has dispuesto hoy día, que llegue tu palabra, Señor. Nosotros no somos nada, Señor. Tu palabra es todo, Señor. Bendícela, Señor, y que corra en muchos corazones. Gracias, Señor, por usarme para este servicio, Señor, junto a mi hermano César. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día íbamos a tratar un tema, a seguir con el tema de la mujer, y habíamos dicho vamos a hacer un estudio del capítulo de Proverbios que habla de la mujer virtuosa. Pero les tengo que dar
noticia. Lo vamos a postergar por hoy día y vamos a afrontar un tema que no lo hemos puesto nosotros ni la Iglesia cristiana, sino que se viene colocando incluso en estas campañas electorales de este periodo, de la primera y segunda vuelta, se ha puesto el problema. Y me explico. Hace un par de semanas atrás se presentó en un canal de televisión de carácter nacional un reportaje sobre la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y lesbianas. El tono del programa era que la homosexualidad es normal, que la adopción de niños por padres homosexuales es un derecho a la paternidad y a la maternidad, y que el Estado no debe discriminar a estos ciudadanos y darles el derecho a casarse y adoptar hijos. También se planteó que los estudios científicos daban como resultado que no había diferencia entre los niños de padres homosexuales y niños de padres heterosexuales. Queremos referirnos a este tema porque hay algo que no se dijo en ese programa y lo vamos a decir acá. Primero, vamos a hacer notar algunos aspectos de ese programa. Primero, debemos hacer notar que ese canal de televisión es activo en la promoción de la agenda gay. La agenda gay ha logrado en Chile instalar un consenso sobre la necesidad de tener una ley de matrimonio igualitario. Y es sintomático que en la primera vuelta 7 de los 9 candidatos tenían en su programa el matrimonio igualitario. Eso habla de un consenso de los sectores políticos, la élite política, la élite cultural, y que está transmitiendo y bombardeando el país con este concepto. Segundo, el programa del mencionado canal de televisión adelantó el próximo paso de la agenda gay, que es la adopción. La adopción de niños por parte de parejas homosexuales. 3. Fue una presión ideológica a los políticos y otros medios a legalizar la agenda gay, que hoy día contempla matrimonio y adopción. 4. El propósito más amplio es presentar la homosexualidad como normal, legítima y moral, y presentar a los homosexuales como víctimas del Estado, de la religión y de los prejuicios sociales, y de ese modo hacer aceptable, normal, legítima y moral la inmoralidad de la homosexualidad. Y esta es una campaña que viene hace bastante rato, desde hace algunos años, no solo victimizándose y publicando lo mal que la sociedad, el Estado, las fuerzas políticas, las fuerzas policiales tratan a los homosexuales, sino también con folletos y conferencias en los colegios. Por lo menos hace 2 años atrás sí se hizo, para postular y enseñar y propagandear de que la homosexualidad es normal y es casi un tercer sexo, y manifestar que los jóvenes y niños que tenían esa tendencia que se manifestaran, y si no la tenía y la quería tener, era bueno, porque en eso se basaba esas conferencias. En suma, ¿de qué se trata? Hay un concepto que yo he acuñado de la Biblia: sodomizar las mentes y los corazones de la sociedad. Esta es una campaña de sodomización ideológica. Aceptar la homosexualidad como normal, legítimo, moral, es sodomizar la sociedad. Y el canal de televisión está participando activamente hace mucho tiempo en esta campaña de sodomizar la sociedad, porque ellos son sodomitas ideológicos. No sé si prácticos, no tengo idea, pero sodomitas ideológicos sí. Y por el reportaje que dio el canal de televisión podemos comprender
que en ese canal los periodistas y el programa son sodomitas ideológicos que tienen el propósito de sodomizar a la opinión pública chilena. Estamos en caída libre. ¿Caída libre a qué? A la inmoralidad. Chile está corriendo a pasos agigantados a la decadencia moral, después social, política y económica, porque la decadencia moral tiene consecuencias a largo plazo de todo tipo, social, económica y política. Entonces, antes de seguir adelante, déjeme decirle algo, para establecer el quinto punto. Los homosexuales, hombres y mujeres, tienen todo el derecho a arruinarse la vida como ellos quieran. Lo que no tienen derecho es hacer creer y proponer que eso es legítimo, moral, y que se debe legalizar. Eso violenta la conciencia de cualquier persona de Chile que sea medianamente moral, que sabe que es una aberración inmoral la homosexualidad. Entonces, no es un pecado y Dios lo condena, como vamos a ver más adelante. Pero otro problema es que me digan que es legal, porque eso tiene visos de moral, y eso no es correcto. Eso violenta la conciencia de la mayoría de los chilenos, porque déjeme decirle que los homosexuales, por toda la publicidad que hay, los homosexuales en realidad no superan el 2% de la población, y se van a hacer una ley específica a imponer a toda la sociedad para ese 2% de la sociedad. ¿Por qué? Porque se ha hecho una campaña ideológica de muchos años de sodomizar las mentes y los corazones de mucha gente. Y eso ha tenido resultados. Vamos a ver más adelante. Quinto punto. Esta campaña de sodomización cuenta con un elemento básico. ¿Sabe cuál es? La omisión. Se omiten los estudios sobre las consecuencias nefastas y negativas en los homosexuales, consecuencias emocionales, consecuencias en lo físico, consecuencias en la salud, consecuencias en la esperanza de vida. Y en el caso del mencionado programa se omiten los últimos estudios sociológicos sobre las nefastas consecuencias en los hijos criados por parejas homosexuales. La única verdad para los sodomitas ideológicos y prácticos es que la homosexualidad es buena, es normal, y que los que se oponen son retrógrados e ignorantes, y su discriminación debe ser castigada por el Estado, porque es odio y no amor. Todas las legislaciones que hay en Europa, en varios estados norteamericanos y en los países de América Latina donde se ha aprobado la homosexualidad, apunta a tener una legislación que apague por ahora la voz de los cristianos. Criticar, usando la Biblia, leyendo la Biblia de que la homosexualidad es pecado, en algunos países esos pastores van a la cárcel. A eso estamos llegando. Y eso es lo que está promoviendo la agenda gay. ¿Por qué? Porque ellos saben que los únicos que no se van a quedar callados van a ser los cristianos. Pero hay cristianos que se han quedado callados, incluso más avalan el pecado de la homosexualidad. Y vamos a verlo más adelante. Vamos a Génesis 11:6. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esa es la actitud que hay en el movimiento homosexual. Han pensado hacer y van a ir adelante.
y van a ir adelante con tal de hacerlos callar, incluso reprimir más adelante. Hoy día nos parece inconcebible. Perdone, déjeme decirle algo, hermano, hermana, amiga. Hace 20 años le parecía inconcebible hablar de matrimonio homosexual, de los derechos de los homosexuales. Inconcebible. Pero todos los proyectos de ley que están promoviendo la agenda gay son para reprimir cualquier crítica a la homosexualidad. Le llaman que es un crimen de odio. Eso no puede ser. ¿Cómo un Estado va a juzgar mis sentimientos? Yo puedo juzgar a un ladrón porque roba, pero no por la codicia del ladrón. Entonces lo que está haciendo la agenda gay es dominar las conciencias de la gente. Y hay un ejemplo en la historia de dominio de las conciencias. ¿Sabes quiénes dominaban las conciencias? Hay 3 fenómenos históricos conocidos por todos de dominio de las conciencias: el nazismo alemán, el fascismo italiano y el dominio de la Iglesia Católica Romana en Europa en el Medioevo. El dominio de las conciencias, ese sistema. El solo pensar, decir lo que uno piensa, ya es crimen, digno de cárcel, de juicio. Eso es lo que se está promoviendo la agenda gay. Y después, por ser cristiano, usted va a ser encarcelado. Que no vamos a llegar a eso en Chile. Estamos llegando al matrimonio igualitario. Y tal vez en poquísimos años, ni tanto, a la adopción de niños, al divorcio abierto, al aborto sin límites, a la liberalización de la marihuana y otras drogas, porque se comienza con esta, aunque digan lo que digan los mentirólogos de turno. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de las consecuencias en hijos de padres y madres homosexuales. Nos vamos a introducir a este tema buscando qué dice Dios sobre la homosexualidad, porque eso nos va a dar el contexto preciso. Vamos a ir por ahora, para iniciar la introducción, una alabanza.
Bien, el título de este sermón o programa, yo le puse homosexualidad, juicio de Dios hoy. Y vamos a ver por qué. Vamos a Romanos, del capítulo 1, 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Gracias, hermano. Vamos a releer este pasaje, versículo a versículo, porque aquí nos dice varias cosas el Señor. Veamos del versículo 21-22, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No reconocer a Dios como Creador, no le dieron gloria. ¿Y dónde se centraron? En su corazón, en su propio razonamiento. Eso se llama humanismo, eso se llama ególatra. El hombre se ha centrado en sí mismo y no ha reconocido a Dios como su Creador, no le ha dado la gloria que le corresponde al Creador. Y en el versículo 24 está la consecuencia. Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a los deseos de sus corazones. Y los deseos de sus corazones terminaron ¿en qué? En deshonrar sus cuerpos. Y ahí está hablando de qué? De homosexualidad. Por el contexto. Homosexualidad masculina y femenina. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, cambiaron. En vez de reconocer, adorar a Dios, adoraron ¿qué? Criaturas. En vez de adorar al Creador, adoraron criaturas. Y en el versículo 26 marca una consecuencia de esto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y los hombres lo mismo. 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces está diciendo, la adoración a sí mismo llevó a qué? A la homosexualidad, al extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no aprobaron, o sea, no tomaron en cuenta para nada a Dios, porque ellos se autoexaltaron, Dios los entregó a una mente reprobada. Significa, los dejó andar en su mente de condenación, en sus pecados. Dios ya no retuvo más sus pecados, para que se hundieran más y más en la condenación. Entonces los seres humanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, primero, no reconocieron a Dios como Creador. Segundo, cambiaron la verdad de Dios
por la adoración a las criaturas. Tercero, no tomaron en cuenta a Dios. Idolatraron animales, criaturas y a sí mismos. Entonces Dios los dejó que se deshonraran en sus cuerpos y lo entregó a pasiones vergonzosas. Y eso habla de homosexualidad, como dijimos, y los abandonó en su mente llena de deseos que los condenan. Esto se llama juicio por abandono. La ira de Dios los abandonó a sus propios pecados para que se condenaran. Toda sociedad que puja, propagandea la homosexualidad como algo legítimo, algo legal, que el Estado debe hacerse cargo, debe tener en cuenta que Dios abandona esa sociedad a sus propios pecados. Esa es una forma de juicio y lo estamos viendo hoy. La explicación es que si estas leyes que se han difundido en todo el mundo y van a seguir difundiéndose otras sobre adopción de niños, porque de hecho en Europa y en Estados Unidos se está presionando muy fuerte sobre esto, y ligerito llega por estos lados, entonces es porque Dios lo está permitiendo, y lo está permitiendo no porque Dios no pueda detenerlo, sino porque es su juicio. Es su juicio. Es un juicio de Dios a los sodomitas que perseveran en su pecado y a todo aquel que los acompaña. Versículo 32, ¿qué dice? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que lo practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también las complacen con los que la practican. ¿Qué está diciendo acá? Quienes, no ignorando el juicio de Dios, que los que practican la homosexualidad son dignos de muerte, no solo por practicarla, sino también los que se complacen con los que la practican. Es decir, los sodomitas ideológicos también son integrados al juicio. Los que aprueban, los que promueven, los que son hinchas, fanáticos de los homosexuales, sin ser ellos homosexuales, pero son sodomitas ideológicos, tienen el mismo juicio que los sodomitas prácticos. Eso es lo que dice la Biblia. No lo dice el pastor Antonio, ni cualquier otro pastor, ni el hermano César que está acá. Lo dice la Escritura. Si entendemos, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces tenemos que decir que esto viene de Dios. Más, el apóstol Pedro dice respecto a las cartas del apóstol Pablo que son escrituras, que algunos las tuercen, no las entienden y las tuercen. Hoy día hay muchos que tuercen esos pasajes para justificar su perversión. Entonces estamos hablando de que si somos cristianos, no solo creemos por fe, sino que podemos demostrar que esto viene de Dios, inspirado por Dios, soplado por Dios. Siempre en Romanos 1:27b, por favor. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjese esa última parte, dice, han recibido en sí mismo las consecuencias de su extravío. Todo pecado tiene consecuencias, ¿no? Y en este hay muchas consecuencias que las podemos ver hoy día. Por ejemplo, en la vida personal y social, porque tiene proyecciones sociales. El libertinaje, la revolución sexual, que significó libertinaje sexual, y eso abrió puerta para el libertinaje homosexual. Es conocida la consecuencia que trajo el libertinaje homosexual y el sexual en general, el SIDA, y no saben cómo detenerlo. Que crece cada año y se gastan millones en estudios de medicina y campañas de prevención con escasos resultados. Agreguemos esto:
Infecciones que habían casi desaparecido reaparecen con fuerza, como la gonorrea. ¿A causa de qué? De la promiscuidad sexual. Un crecimiento del cáncer uterino en las mujeres. Crecimiento de embarazo en jovencitas menores de edad debido al libertinaje sexual. Crecimiento de los abortos. Y en los homosexuales se ha comprobado por los estudios recientes que sufren a lo largo de su vida varias infecciones, hepatitis, infecciones intestinales, estomacales. Y la razón es clara: el ano no fue creado para ser penetrado, sino para defecar. Pero ellos, como dicen que la homosexualidad es natural, sufren las consecuencias en su cuerpo de algo que no es natural. Los homosexuales y las lésbicas tienen gran propensión a la depresión, son inestables en lo emocional y tienen una esperanza de vida 20 años menos que los heterosexuales. De esto ya hablamos en un jueves, 2 o 3 jueves atrás, sobre lo que los homosexuales nos dicen, las consecuencias de la homosexualidad. Y entregamos datos sobre los estudios que se han hecho y las consecuencias de la práctica homosexual que la agenda gay esconde. Vamos a ir a 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Si estos erais algunos, más ya no habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, aquí tenemos una palabra, dice aquí, afeminados. Esta palabra describe al homosexual que hace de mujer. Y la otra palabra que se refiere al homosexual dice de los que se echan con varones, es decir, el homosexual que hace de hombre, pederasta. En el pasaje la homosexualidad es practicada por los injustos, ¿sí? Por el pecador no es justo, es injusto. ¿Junto a qué? Los fornicarios, los que practican otras preferencias sexuales, pueden ser homosexuales, adúlteros, etcétera. Ni los idólatras, los que adoran criaturas o a sí mismos, ni los adúlteros, que fornican con otra mujer fuera de su esposa, ni los ladrones, está claro, ni los ávaros, cicateros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan siempre mal de las personas a causa de un corazón lleno de resentimiento, ni los estafadores, los que roban el dinero a otros. Junto con eso, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Ese pecado está al mismo nivel. ¿Qué lo hace extraordinario? Que lo han exaltado como algo de amor y que lo quieren legalizar. El verso 11 dice: esto erais antes, gente de la iglesia de Corinto, hermanos de Corinto, dice: esto erais antes, pero ahora ya habéis sido lavados del pecado, santificados, apartados del pecado, justificados, declarados justos ante Dios en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios, dice la palabra. El pecado de la homosexualidad puede ser revertido, quitado como todo pecado por la obra de Cristo Jesús, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso incluye también la homosexualidad. Pero la agenda gay ha levantado el concepto de que la homosexualidad es natural. Se nace homosexual e insinúa que hay un gen de la homosexualidad, que en realidad ningún científico serio aprueba esa teoría. Y esto significa que cualquier intento de tratar de que los homosexuales salgan de esa situación, porque muchos lo desean, es violar un derecho humano. Violar un derecho humano. Y buscan, dentro de la legislación que están proponiendo, sancionar
toda persona e institución que busque revertir la homosexualidad. Tenemos que decir algo. Si esto fuera verdad, que hubiera un gen de la homosexualidad, tendría que haber el gen del borracho, el gen del ladrón, el gen del mentiroso, el gen del estafador, el gen del asesino, el gen del adúltero. Pero todo el mundo entiende que estas conductas son pecados, y el sentido común las reconoce como actitudes reprochables y algunas dignas de juicio y cárcel. Como así también la práctica corruptora de la homosexualidad es reprochable. Entonces, tendríamos que legalizar también el derecho a ser borracho, el derecho a robar. No, hay que ponerle límite. Si entra un banco no puede robar de cierta cantidad. Si entra una casa no puede robar determinadas especies que son muy útiles para la dueña de casa y los niños. Otras cosas puede robar. Vamos a hacer una ley así. Una ley para los adúlteros. Que se casa, se cansó de su esposa, divórciese, búsquese otra joven, si es que ya la tiene. Ese es el rango de la moralidad de la agenda gay. Entonces, estos señores y los sodomitas ideológicos que están siendo usados no pueden entender eso. Ellos separan esto y la Biblia no lo separa. Es un pecado como los otros. Y como los otros, Dios, por medio de Cristo, puede salvar a los ladrones, a las prostitutas, a los borrachos, a los mentirosos, porque eso éramos nosotros, ¿cierto? Ya los homosexuales. Entonces, decir que eso no se puede tocar es considerarlo moralmente correcto y que es parte de la naturaleza. Bueno, Agenda Gay declara que Cristo nunca condenó la homosexualidad porque era una relación de amor, y que Cristo nunca se pronunció por la condena a la homosexualidad. Vamos a revisar un versículo, Mateo 10, del 12 al 15. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El pasaje es claro, el Señor Jesús es claro, y es el Señor Jesús que está hablando, y dice: la sociedad, el pueblo, la ciudad, la persona que rechaza el mensaje de Jesús, rechaza al que envió Jesús, que es el Padre, Dios Padre, y su castigo en el día del juicio será más soportable para Sodoma y Gomorra que para la ciudad, el pueblo, la persona que rechazó al Señor Jesús. No dice que no va a haber castigo para Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? La homosexualidad. La homosexualidad, y eso es evidente. Solo que ahora, en los últimos años, junto con la agenda homosexual, aparecen algunos señores que interpretan el pecado de Sodoma y Gomorra como la falta de hospitalidad. Mira qué sorpresa. Esto es los últimos, diría, 10 años. Es decir, montones, centenares de teólogos expertos en lengua hebrea y lengua griega koiné, no entendieron nada. Teníamos que esperar a los señores de la agenda gay para que nos dieran a entender este pasaje, que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad de los sodomitas, porque querían conocer a los ángeles y decirle: ¿cómo está, ángel? ¿Cómo está, caballero? Bienvenido. Y Lot era un prejuicioso, porque no, que es una maldad. Así está escrito: son mis hóspedes, no hagáis esa maldad con ellos. ¿Y la maldad en qué consistía? ¿En conocerlos? No. En
la homosexualidad, querían tener sexo con ellos. Y hoy día nos vienen a decir no, que Cristo no condena la homosexualidad. Casi que Dios creó la homosexualidad. ¿Por qué? Ahora los pasajes donde dice Dios creó al hombre y después le hizo una ayuda idónea, estamos en Génesis 1:2, se desmiente porque después en algún momento, que no aparece en la Biblia, creó los homosexuales. Creó la compañía para Adán, Pedro y Adán, y Juanita y Eva. Entonces, ¿qué Dios este? ¿Es Dios? No, ese es el deseo, el corazón y la mente del hombre pecador, que desea la legitimidad de la homosexualidad, de su pecado. Entonces aparecen estos mentirólogos sodomizados que hablan de que ese no era el pecado de Sodoma y Gomorra. Por algo a los homosexuales también se les llama sodomita. O sea, un sodomita es una persona que no invita a nadie a su casa, no es nunca hospitalario. Pero han llegado hasta ese ridículo para justificar ¿qué? El pecado de la homosexualidad. Y hay gente, como no conoce la Escritura, se traga esto así como comulga con rueda de carreta de la agenda gay. Y lo peor, hay obispos, pastores, cristianos, que se la han tragado todita. Y esto por una razón, quiero decirle, hermanos. ¿Sabe por qué sucede eso en las iglesias cristianas? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Tienen un Dios hecho al gusto de ellos. Puro amor. Dios no alcahuetea el pecado a nadie, ni siquiera a sus hijos. Dios no es un alcahuete. Los homosexuales lo están haciendo un Dios alcahuete. Ese Dios no existe. Ese es otro Dios que el que alcahuetea el pecado. Es uno que tiene cacho y cola, como se decía una vez. Ese Dios tiene olor a azufre. Ese es el que alcahuetea el pecado. Y aunque algunos individuos se declaran cristianos, incluso hay pastores, obispos, homosexuales y lesbianas, no son salvos debido a que no se arrepienten de su pecado, por más que le busquen a la Biblia torciéndola para justificar su perversión. Pero ellos insisten que son fieles y fervorosos creyentes en Cristo. Y yo he visto y escuchado a algunos de ellos. Yo creo que creen. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ve? ¿Qué diferencia hace? Los demonios también creen. Y los demonios no dicen que tienen pecado. Temen a Dios, incluso lo obedecen. A propósito, no hay ni un demonio, ni siquiera el diablo ateo. Le mando este recadito a los ateos. Los demonios y el diablo no son ateos, ellos conocen a Dios. Dice Salmo 14, creo que es versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjese, el ateo es más necio que el diablo, y el diablo no es astuto, pero no es inteligente. Pero el que se declara ateo es peor todavía. Imagínese, pobrecito. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 12:14, perdón. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso. Sin santidad nadie verá a Dios. Y el Evangelio dice, cree en Jesucristo, arrepiente de tus pecados, abandona tus pecados. Porque esa es la obra de Cristo. Por eso nos declara justos.
porque ha perdonado nuestros pecados, porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya no queremos vivir en el pecado, pero no reconocer el pecado es tener la fe de los demonios. Gálatas 6, del 7 al 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en todo. Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Ahí. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es lo que dice Dios. Si siembras para la carne, pecado, cosechas que corrupción. El juicio de Dios por abandono es para que el pecador coseche la corrupción, la obra de sus manos, para su condenación eterna el día del juicio. Como ya vimos hoy, hay consecuencias nefastas para los que practican la homosexualidad, y ello también se reproduce en los hijos criados por parejas homosexuales. Pensemos un momento, tenga presente esto. ¿Los hijos de un matrimonio divorciado tienen consecuencias en los hijos? Sí, hay niños que tienen muchas dificultades de aprendizaje, por ejemplo. Problema emocional precisamente el divorcio de sus padres. Y eso nadie lo niega, nadie. Como también hijos de padre borracho o drogadicto. También hay dificultades en el desarrollo de hijos de una madre sola o de un padre solo. Y suponer que los hijos adoptados por una pareja homosexual no tengan consecuencias negativas en su desarrollo es tener la mente reprobada. Una mente tan reprobada que ser sodomita y sodomizar a otros es la supuesta verdad que lleva a toda esta gente a la perdición. Vamos a un intervalo. Bueno, recordamos que cualquier duda o consulta que tenga nos puede escribir a la página Locos por Cristo, o también lo puede hacer a través de nuestra página, que es Iglesia Bautista La Gracia de Dios blogspot.com, donde podemos orar, ¿cierto? O también aclarar cualquier duda o consulta. Escuchó mi clamor, de la fosa de la muerte me sacó, del lodo y el pantano, sobre una roca puso mis pies, y allí me plantó, puso nuevo cántico en mis labios, de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo. Puso nuevo cántico en mis labios, de alabanza a nuestro Dios. Muchos tuvieron miedo y su confianza pusieron en el Señor. Con paciencia esperé a mi Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. De la fosa de la muerte me sacó, del lodo y del pantano, sobre una roca puso mis
mis pies y allí me planto. Puso un nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo. Puso un nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Muchos tuvieron miedo y su confianza pusieron en el Señor. Puso un nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo. Puso un nuevo cántico en mis labios de alabanza a nuestro Dios. Muchos tuvieron miedo y su confianza pusieron en el Señor. Bien, hermanos, vamos a entrar a entregar un poco de datos. Hablamos de la primera consecuencia, es que la homosexualidad es un juicio, es ya un juicio de Dios. Pero ¿cómo se constata? Vamos a ver algunos datos. Primero que nada hay que decir que varios especialistas europeos, entre ellos el catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense, Aquilino Polaino, y junto a otros, hacen una evaluación sobre los estudios por lo menos de antes del año 2000. Y dice así, comillas, sobre las consecuencias en los hijos de parejas homosexuales, los estudios son escasos y con serios problemas metodológicos. Y dicen, y si la metodología no es sólida, los resultados no son fiables. Es decir, dichos resultados no se pueden extrapolar a la población en general. Y plantean varios problemas de estos estudios. Problema 1, dicen, es necesario que la muestra elegida para estudiar sea representativa de la población a la cual después se quiere aplicar los resultados. En este caso, los estudios se hacen sobre voluntarios que son reclutados en pequeños grupos a través de anuncios y revistas y asociaciones homosexuales. Y aunque sus intereses, dice el artículo, pueden ser sinceros, no cubre ni siquiera una representatividad real de la población que se declara homosexual. Tanto para poner un ejemplo, hay un estudio basado sobre 44 padres homosexuales y el resultado se lo aplica a Estados Unidos sobre más de una población homosexual de más de 1 millón. ¿Puede ser válido? Bueno, los métodos sociológicos dicen que no. Después dice, la mayoría de las investigaciones se han realizado con lesbianas del ámbito urbano de raza blanca con un alto nivel de educacional y profesional que no representa al conjunto de las parejas homosexuales. Problema 2. Es frecuente que el número de niños estudiados es pequeño y debido a esta pequeñez el estudio no podrá detectar diferencias cuando las haya. De allí que se deduce que los niños de padres homosexuales no tienen diferencias con niños de padres heterosexuales, cuando en realidad la muestra es demasiado pequeña para identificarla. Problema 3. En el diseño de la investigación es importantísimo el grupo control con el cual se realizarán las comparaciones. El grupo de control debe ser representativo. La mayoría de los estudios
de los hijos de parejas homosexuales hacen la comparación con hijos de mujeres heterosexuales divorciadas. No hacen la comparación de una pareja homosexual con una pareja heterosexual. Y que tienen hijos que han sufrido o sufren las dificultades naturales de las matrimoniales de sus padres. Esto no constituye un correcto grupo de control para una comparación, la cual debería hacerse con un grupo representativo de una familia de padre y madre en armonía entre ellos con sus hijos, y de padre y madre homosexuales o padres homosexuales, para compararlos con los padres heterosexuales. Más todavía, dicen, hay estudios en los que ni siquiera existe el grupo de control para comparar. En estos casos se hace una descripción de un pequeño grupo de parejas homosexuales, de las cuales no se pueden extraer conclusiones generales. Fíjese, de estos estudios se están presentando en los parlamentos para decir, aprueben la adopción de niños a parejas homosexuales, porque los estudios dicen que no hay problema, pero los estudios, dicen estos especialistas, tienen un vicio metodológico. Y ese vicio está centrado en ¿qué? En la incorrección científica. ¿Por qué? Porque el objetivo no es la verdad, el objetivo es tener un apoyo aparentemente científico de que no hay problemas para que homosexuales adopten niños. La investigación más rigurosa se ha realizado en niños pequeños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida en lesbianas y en parejas heterosexuales de nivel socioeconómico alto, porque tener hijos de esa manera es muy caro. Pero por la corta edad de los niños no permite evaluar los aspectos más significativos de su desarrollo. Por tanto, la metodología científica no dice que la posibilidad de generalizar los datos hoy disponibles al conjunto de los niños de parejas homosexuales es muy limitada. Existe una gran presión ideológica por parte del movimiento homosexual y por los sodomizados que afecta al desarrollo de las investigaciones de este tema. Los medios de comunicación y expertos repiten constantemente que no hay diferencia entre los hijos de parejas homosexuales y parejas heterosexuales, sin considerar para nada otros resultados publicados en revistas científicas. Debo decir que a partir del año 2000, con métodos más cercanos a los científicos, han estado dando otros resultados, pero esos resultados no se han considerado ni se han presentado a la opinión pública, ni siquiera a los parlamentos, ni se han publicado en los diarios. En revistas científicas sí. Por ejemplo, Golombok y Taskett publicaron en 1996 en la revista Desarrollo Psicológico y en 1997 en la revista Diario de Psiquiatría un estudio longitudinal basado en una muestra de madres e hijos que habían sido evaluados 16 años antes, cuando los niños eran pequeños, no encontrando diferencias entre los hijos de madres lesbianas y madres heterosexuales. Sigo por acá. Madres divorciadas que vivían solas. 46 de esos niños fueron seguidos hasta los 23 a 25 años, o sea, adultos. Y el resultado fue que de los hijos de madres lesbianas, el 24% a esa edad practicaba la homosexualidad. Y de los hijos de madres heterosexuales, el resultado fue 0%. O sea, los resultados hay que evaluarlos y las consecuencias hay que medirlas a largo plazo. Cuando son niños, y el muestrario es escaso y limitado a una élite, indudablemente no va a arrojar los resultados reales. Pero a medida que se ha ido ampliando la metodología y ampliando el grupo de examinar, está dando los resultados que son lógicos y que demuestran que la homosexualidad
tiene consecuencias en los hijos. Bailey, otro sociólogo, y sus colaboradores publicaron en 1995 en la revista Desarrollo Psicológico un estudio que investigaba la orientación sexual de 75 adultos entre 17 y 43 años, hijos de padres homo o bisexuales. El resultado fue el siguiente: el 9% de ellos, siendo adultos, eran homosexuales o bisexuales, mostrando una alta tasa de homosexualidad, mayor que la que sugieren estudios poblacionales que pueden encontrarse alrededor del 1% en los adolescentes norteamericanos. Datos publicados por Ramefedi y colaboradores de la revista Pediatric 1992. Entonces, según la profesora, tenemos más datos para rato. Según la profesora de orientación y terapia familiar de la Universidad de San Pablo de la Comunidad Europea, demuestra que los estudios realizados después del año 2000 dicen que la atracción sexual hacia personas del mismo sexo al llegar a la adolescencia es, note esto, el 60% más en los niños adoptados por padres homosexuales. Es una cifra bastante alta. El psiquiatra español Enrique Rojas dice: el ser humano necesita firmeza y flexibilidad, autoridad y condescendencia, corazón y cabeza, fortaleza y ternura. Se trata de características complementarias que son aportadas por el padre y la madre. Es imposible una educación completa en un ambiente homosexual. Es antinatural, dice este profesor, condenar a los niños o a la niña a una educación privada de padre y madre. Y tiene razón, porque aquí se ha hablado de los derechos del homosexual a ser padre o ser madre. ¿Y los derechos del niño a tener un padre y una madre? Se ha borrado eso. ¿No está en el programa de las Naciones Unidas el derecho del niño? La ceguera hace borrar la realidad. Tanto que hablan de derechos, pero se olvidan de los derechos del niño. ¿Por los derechos de quiénes? De los homosexuales. ¿Para qué? Para decir que ellos son normales, con estudios viciados, que eso se están presentando en los parlamentos y se ha presentado en Santiago. Se está promoviendo eso a través de un canal de televisión. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Y gente con cara inteligente dice estas tonteras. El corazón y la mente están entenebrecidas. Bueno, el doctor Polaino, que ya citamos anteriormente, considera la adopción de niños por parejas homosexuales una normalidad forzada. Y en realidad eso, y muy forzada. Aquí vamos a hablar de un estudio del profesor Marx Reinerus, de la Universidad de Texas, Austin. Él presentó en el 2012 un estudio titulado Estudio sobre nuevas estructuras familiares. Dicho estudio demostró que los niños criados por padres homosexuales, especialmente en el caso de las lesbianas, tienen mayores problemas sociales y emocionales en las relaciones interpersonales que los niños educados en familias de matrimonios heterosexuales. Pero el profesor Mark Reinerus y su estudio fue acusado de, tome nota, mala conducta científica, que en la comunidad científica equivale a decir que el profesor y su estudio es una mentira sin base científica. La acusación provino de un bloguero, Scott Ross, que se dice que es parte del movimiento gay, pero no dan más datos. La Universidad de Texas Austin hizo una investigación de dicho estudio y después de meses dio a conocer un memorándum en la cual la universidad expresa lo siguiente: luego de considerar los resultados de la investigación, han llegado a la conclusión de que el profesor Marx Reinerus no cometió mala conducta científica en el diseño, ejecución y presentación de informes de investigación cuyas conclusiones fueron publicadas como un artículo. Continúa el memorándum de la Universidad de Texas Austin diciendo: ninguna de las acusaciones de mala conducta científica planteada por el señor Ross
estaba apoyada en los datos físicos, materiales, escritos o por información obtenida en las entrevistas. Varias de las denuncias, dice, fueron más allá del ámbito de la investigación. Es decir, ¿qué significa? Perdón, tengo que... Acá. Que ninguna de las investigaciones, de las acusaciones, se pudo comprobar. Y déjeme decirle que esta gente está dispuesta a eso y a mucho más. Este es el estudio más completo que se ha hecho sobre consecuencias en los hijos de las familias homosexuales o homoparentales, como se les llama hoy día. Otro dato: la pretensión empírica según la cual no existe ninguna diferencia importante entre paternidad homosexual y heterosexual debe desaparecer, declaró ¿quién? El profesor Max Reynerus en su estudio publicado por la Social Science Research de Ciencias Sociales. Esa sería la traducción. El estudio del profesor Reynerus se basa sobre un examen a 3.000 adultos provenientes de 8 estructuras familiares diferentes, no de 2, y se basó en 40 criterios sociales y emocionales, y concluye lo siguiente: que los niños que crecieron en familias biológicamente intactas, quiere decir heterosexuales normales, son en general mejor educados, tienen mejor salud mental y física, usan menos drogas, participan menos en actividades criminales y se afirman más frecuentemente felices más que los otros. Los resultados más negativos de esta investigación del profesor Max Reynerus se refieren a niños procedentes de familias monoparentales, sobre todo lesbianas. El estudio del profesor Reynerus muestra los efectos negativos de este tipo de paternidad monoparental sobre 25 de los 40 criterios seleccionados para la investigación. Es decir, más de la mitad de los criterios, la familia monoparental sale negativa. Por ejemplo, uno de los datos: la investigación muestra que los niños de padres homosexuales son más frecuentes víctimas de abusos sexuales. 23% de los niños de madres lesbianas han sido víctimas de un adulto contra el 2% de los niños de parejas heterosexuales. Tienen más baja salud física, son más propensos a la depresión, usan más corrientemente marihuana y están más habitualmente sin empleo. 69% de los niños de familias homoparentales dependen de la ayuda social, contra el 17% de los niños que proceden de familias heterosexuales. Y la información del profesor Max Reynerus no proviene solo de los padres de los niños, sino que la investigación se hizo sobre los mismos niños y jóvenes. Este estudio ha sido criticado por el movimiento homosexual. No ha sido aceptado, no se le ha publicado. ¿Por qué no se presenta este estudio a los parlamentarios? ¿Al presidente de la República? ¿Al colegio médico? ¿A los colegios? Si usted, mire, y le voy a recomendar, hermano, hermana, amiga, bajo el título Consecuencias en los hijos de padres homosexuales, escríbalo en Google y le van a aparecer varias páginas y estos mismos estudios. Si usted quiere copiarlo y entregarlo al centro de apoderados, a los profesores de su colegio, para que defienda a sus hijos. Y usted misma se entera de que hay consecuencias y no le metan el dedo en la boca y la vengan a sodomizar, como lo hace ese canal de televisión. Y vamos a entregar los últimos datos, que era ya, que son algunos estudios, por ejemplo, de M. Johnson, un estudio de 10 estilos de vida sexual y riesgos del SIDA, 1992. Dice:
Un 3% de las mujeres adultas confiesan haber ejercido una conducta homosexual en un año. Un 0,4% de las mujeres han ejercido una conducta homosexual en los últimos 5 años. Un 3% de las mujeres adultas ha practicado la homosexualidad a lo largo de su vida. Pero los estudios, en cambio, otro estudio ha encontrado que el 12% de las mujeres hijas de lesbianas acaban siendo lesbianas activas. Si la población heterosexual te da un máximo de 3% de mujeres que terminan practicando habitualmente la homosexualidad, en las hijas de parejas lesbianas son un 12%, 4 veces más. Una proporción que resulta casi 4 veces superior a la proporción base del lesbianismo en la población femenina adulta. Y esto también es un estudio que hicieron Tasker y Golombach. De la misma manera, numerosos estudios señalan que cerca de un 5% de los varones declaran haber tenido una experiencia homosexual a lo largo de su vida, y entre el 1 y 2% de varones declaran haber mantenido conducta homosexual en un periodo de varios años, se calcula 10 años. El doctor Bailey, haciendo este estudio, detectó en sus estudios que un 9% de los hijos adultos de padres homosexuales son homosexuales, activos. De manera que la proporción de homosexuales en los hijos de homosexuales es varias veces más alta que la que indican los estudios basados en la población total de varones. Otro estudio realizado por Stache y Timothy y J. Biblars en Estados Unidos señala que los hijos criados en ambientes homosexuales son más proclives a experimentar confusión sexual y a practicar ellos mismos la homosexualidad. A pesar de que varios autores intentan demostrar lo contrario, el estudio de Golombach y Tasker reveló en los resultados una clara conexión entre ser educado en una familia lesbiana y homosexual. La diferencia que hay se indica en este estudio con respecto a la actual participación en una relación sexual con el mismo género. Había una diferencia significativa entre los grupos. Primero, ninguno de los niños de la familia heterosexual habían experimentado una relación gay o lesbiana. Por el contrario, 5 de los 17 hijas de familias homosexuales expresaron haber tenido relación sexual con una persona del mismo sexo. Y 1 de 8 hijos, eso es el 13% de familias homosexuales, de hijos de padres homosexuales confiesan haber tenido una relación con una persona del mismo sexo. Los diferentes estudios en su conjunto señalan que los hijos homosexuales son al menos 3 veces más propensos a ser homosexuales que los niños criados en familias heterosexuales. Los jóvenes adolescentes que adoptan la homosexualidad poseen un elevado riesgo de padecer enfermedades mentales, incluyendo fuertes depresiones, ansiedad, desórdenes de conducta, tendencia al suicidio y una menor esperanza de vida. Algunos estudios de los sodomizados atribuyen estos problemas de los homosexuales a la presión social y la discriminación. Pero las mismas disfunciones existen en países en países donde la homosexualidad es tolerada y las tasas de problemas emocionales, físicos y de salud que poseen los homosexuales y los hijos de los homosexuales es tan alta como en cualquier parte del mundo. Métase una página, saque estos estudios, infórmese. Y estas son consecuencias de un pecado, la homosexualidad. Y se sigue propagando la homosexualidad a través de la adopción de niños, a través de la educación. Van a hacer pasar, y es el intento que lo han obtenido en algunos estados norteamericanos, como en Massachusetts, de que el sistema educacional, lo que se enseña en las escuelas por obligación, tenga que enseñar que la homosexualidad es un tercer sexo, que no es pecado, que es normal, natural. Pero los datos científicos que no se están tomando en cuenta, así como la agenda gay no dice las consecuencias de la homosexualidad, tampoco va a decir las consecuencias de tener hijos homosexuales.
ni muchos de los que, sabiendo esto por ideología, porque ya están ciegos y su mente está oscura, van a seguir aceptando la agenda gay. El llamado del Señor, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado del Señor que está vigente para el borracho, para el pecador, el mentiroso, el estafador, para el adúltero, para el homosexual, para el gay, para el travesti, para el feminado, para los que se echan con varones. Arrepentidos y creen en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el llamado. Ese es el llamado de amor que le hace Cristo y la iglesia de Cristo. Salga ese pecado. No queremos que se condene ya, ni tampoco por la vida eterna. Porque hay dolor, mucho dolor. Mucho dolor. Y el problema no es temporal, ese dolor, es eterno. Porque Dios lo ha estipulado así. Las consecuencias del pecado es muerte, condenación eterna. Pero el que está en Cristo verá la gloria de Dios por la eternidad. Si usted tiene un amigo, un conocido homosexual, amiga o conocida, que practica la homosexualidad, o que tiene problemas y quiere salir, porque mire, déjeme decirle algo, muchos de ellos quieren salir, pero hay una presión en el ambiente homosexual de tal manera que salirse de ese ambiente es ser repudiado, y tienen sus afectos emocionales, de amistad, de convivencia con esa gente, y apartarse de ello es como para ellos ir al abismo, no saber qué va a pasar. Así que la invitación es siempre acérquese a Cristo. Invita a un homosexual a acercarse a Cristo, muéstrale la Escritura. Que los homosexuales que habían en Corinto se convirtieron, fueron lavados, justificados y santificados. ¿Por qué? Por Cristo Jesús y el Espíritu de nuestro Dios, dice la palabra. ¿No acaso la homosexualidad es un pecado superior a la obra y al poder salvífico de nuestro Señor Jesucristo? No. Piensa en el peor pecado. Dios en Cristo Jesús murió por él. No hay pecado superior al amor y a la obra de Cristo Jesús. Muchos, y hay testimonios en YouTube y en Internet de hombres que han sido homosexuales, mujeres que fueron lesbianas y ahora están en Cristo. Y son un lindo testimonio de la dedicación, del amor de Cristo por ellos. Búsquelos y publíquelos. Ahora, si este programa a usted le interesó y está de acuerdo, publíquelo. No importa, no de mi nombre, tome los datos y haga los suyos y publíquelos como suyos. Aquí lo que interesa es la verdad. Jesucristo es la verdad. Amén. Y hágalo en el nombre del Señor, para que su nombre sea glorificado. Tome los datos, métase en las páginas, haga lo mismo, difúndalo en su iglesia, difúndalo si tiene una radio, en su radio, si tiene un diario, en su diario. Pero no permita que nos sigan sodomizando el corazón y la mente. Déjeme decirle más. No importa que los personajes sean simpáticos, carismáticos y buena onda, pero no son cristianos. Están en manos del diablo, que ha sodomizado muchos corazones y mentes. Porque el diablo es mentiroso. Y padre de mentira, porque cuando habla de mentira habla de lo suyo. Es decir, es su naturaleza. Entonces, si usted no quiere participar y ser parte de la sodomización, no se quede callado. Porque los tiempos que vienen van a ser estos. Se nos va a imponer eso. Y oremos porque la iglesia de Jesucristo salga el camino
denuncie el pecado y siga predicando a Cristo como único Señor y Salvador de todo pecado, incluso del pecado de la homosexualidad. Nosotros para eso estamos. No podemos hacernos los lesos. Nos van a poner entre la espada y la pared. Así que leamos de nuevo Marcos 1:15, que lo vamos a terminar como una apelación que viene directamente de las Escrituras, de la voz de nuestro Señor Jesucristo, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Les dejo esta palabra. Vamos a orar para cerrar, nos quedan pocos minutos. Vamos a darle gracias al Señor. Ahora, si usted tiene interés en comunicarse con nosotros, ahí el hermano dio la página, para que nos escriba sus comentarios, sus apreciaciones, sus desacuerdos, etcétera. Bien, vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te doy gracias, Señor, por la belleza y claridad de tu palabra, Señor, que nos limpia de todo pecado, por la obra de Cristo Jesús, por la obra de santificación del Espíritu Santo, Señor. Darte gracias poco, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor, porque tú la has redimido con tu preciosa sangre, Señor. Bendice esta palabra, Señor, en los corazones. Multiplícala, Señor. Hazla fructificar para que muchos puedan fortalecerse, Señor, y puedan llevarla donde hay que llevarla, Señor, a aquellos pecadores que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo, Señor. Padre, te rogamos esta misericordia, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y también en su nombre pedimos por los hermanos y amigos que puedan estar enfermos, en aflicción de conciencia, en aflicción de salud, en aflicción económica, familiar, Señor. Sé tú consolando, sé tú cuidando, Señor, sé tú fortaleciendo, Señor, para que en cada evento, cada conflicto, Señor, del alma sea más fortalecida, con más fe, salga más pulida, más santa para tu gloria, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, bendice al hermano Luis que dirige esta radio, Señor. Bendice a él y su familia, Señor. Que lo guarde, Señor, este ministerio que él tiene para la difusión de tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones que nos has regalado, Señor. Por el servicio que hemos podido darte, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ponga música. .7